Les comentaba los servicios de soporte que permiten que los ecosistemas brinden todos los demás servicios. Esta foto de alguna manera muestra un poco la variedad de especies que hay, ¿no? La riqueza de especies es uno de esos beneficios que el campo natural nos brinda. Bueno, también la productividad primaria neta, el ciclo de nutrientes y la formación de suelo. Y vamos a ver que la riqueza de especies, de alguna manera, es un gran beneficio que obtenemos de los ecosistemas y que todo este otro grupo y muchas cosas que vamos a ver más adelante están muy íntimamente asociados con la riqueza de especies. Para hablar un poco de la riqueza de especies, primero, cuando hablamos de campo natural o de pastizales naturales en nuestro país, hay que tener en cuenta que es un ecosistema muy heterogéneo, que varía mucho, ¿sí? Hay mucha heterogeneidad. Vista la heterogeneidad o pensada como cambios en la composición de especies o en la fisonomía de la vegetación entre dos puntos del paisaje. ¿Tá? Y esta heterogeneidad se puede ver a distintas escalas espaciales. Eso es bien importante. Por ejemplo, si hablamos de escalas espaciales de millones de kilómetros cuadrados, como por ejemplo a nivel regional o a nivel de todo el país, podemos dividir en 4 regiones geomorfológicas a los pastizales y ubicarlos en esas regiones, ¿sí? Una de costa basáltica, la sedimentaria del noreste, centro-sur y sierra del este. Estas regiones geomorfológicas difieren en el sustrato geológico, en la profundidad o en el tipo de suelo, en la capacidad de retención de agua, ¿sí? Y eso va a generar la heterogeneidad a nivel de todo el país. Bueno, durante muchos años algunos integrantes del grupo estuvieron realizando censos fitosociológicos en cada una de estas regiones, muchos censos, más de 80 en cada una de estas regiones, y de alguna manera pudimos obtener una aproximación al número de especies que existían en cada una de estas regiones, en los campos naturales de cada una de estas regiones. Por ejemplo, en la costa basáltica se registraron un total de 364 especies, en la cuenca sedimentaria del noreste también 364 especies, en la Sierra del Este 381 y en la región centro-sur 322 especies. Se tomaron estas 4 unidades, regiones geomorfológicas, porque son las que al presente tienen más del 50 o 60% de superficie ocupado por campo natural. Es decir, que son las menos transformadas del territorio. Y bueno, también como a modo de comentario en general, en cada una de estas 4 zonas, la familia que mayor riqueza de especies aportaba a los censos era la familia de las gramíneas, la familia de los pastos, y en segundo lugar estaban las compuestas, ¿no? Que son todas las familias de senecio, de bácaris, etcétera, de las margaritas, digamos, y en tercer lugar las leguminosas. Siempre se repetía de esa manera en importancia las familias de plantas del campo natural. La riqueza o la heterogeneidad del campo, ¿sí? También se ve a diferentes escalas espaciales. Este es un trabajo, les voy a comentar un poco los resultados de un trabajo que se hizo en el año 2009 en un sitio pastoreado de San José, de Malabrigo, ¿sí? Estamos en la región centro-sur, y en este cuadradito que vemos acá, que no tiene más de 40 centímetros de lado, imaginemos que son 4 baldositas, a lo largo de un año se registraron 89 especies, ¿sí? Dentro de este cuadrante. Y eso de alguna manera muestra un poco la riqueza de especies que hay en el campo natural de nuestro país, y además lo importante también que esa riqueza no es solamente, como hablábamos hoy, ¿no? En diferentes regiones o una riqueza en diferentes puntos del espacio, sino que también a lo largo del tiempo, a lo largo del año, también la riqueza de especies se va modificando y la composición de especies se va modificando. Pero no solamente hay un número importante de
especies, o riqueza de especies, sino que también lo hay de formas de vida. En el campo natural conviven especies herbáceas, como son la familia de las gramíneas, los pastos, ¿sí? De los cuales, bueno, tenemos acá, en este esquemita se ven algunas erectas, gramíneas erectas, pensemos en estipas o mélicas. También hay gramíneas postradas, son especies como Axonopus affinis o Paspalumnotatum, Stenotaphrum secundatum, y estas son las que dominan en los campos pastoreados, ¿no? Ya que tienen estolones, acá se ve un poquito en el esquema este, tienen estolones que bueno, crecen pegaditas al suelo, ¿sí? Y de esa manera escapan al diente del ganado y pueden cubrir espacio cuando hay ganado presente. Pero también hay, como habíamos visto, muchas especies herbáceas. Hoy les comentaba de las compuestas, que eran la segunda familia en importancia, y las leguminosas, pero hay otras como son los macachines o la oreja de ratón, etc., que son lo que se llaman hierbas, ¿sí? También sufrútices, que son especies similares a arbustos, pero que no tienen un leño desarrollado, o sea, no llegan a tener un leño, y en ese caso, por ejemplo, podríamos pensar en el Baccharis, en la carqueja, ¿no? Bueno, y por último también hay muchas especies arbustivas. Una de ellas, tal vez la más importante o la que más se conozca, es el Eupatorium unifolium. Y bueno, en general estas especies, las especies arbustivas, son vistas de una manera negativa, ¿sí? Por parte de los productores rurales, que piensan que de alguna manera compiten con las plantas que crecen acá abajo, ¿no? Compiten por recursos, por nutrientes del suelo, por agua, por espacio, etc. Y de alguna manera disminuyen el potencial productivo del campo. Pero bueno, en los últimos años hemos realizado algunos trabajos con gente del grupo, y bueno, hemos visto que hay muchas especies que crecen asociadas al arbusto, ¿sí? Esto es porque los arbustos, bueno, con el follaje, ¿no? Abajo acá, abajo en este lugar, se genera un microclima que hace que bueno, haya menos temperatura, haya menos radiación, menos viento, y eso de alguna manera evita que las plantas sufran un estrés térmico o una falta o un estrés por falta de agua, sobre todo en épocas de verano, ¿sí? Y entonces este es un lugar en el cual crecen muchas gramíneas invernales, que como todos sabemos son muy buenas forrajeras. Por lo tanto, tener arbustos de alguna manera nos promueve que esas gramíneas crezcan, se desarrollen y liberen semillas, y de alguna manera se genera como un sembrado natural del campo, ¿sí? Ya como les comentaba, genera una microheterogeneidad ambiental que favorece el crecimiento de algunas especies con mucho valor productivo. Bueno, otro de los beneficios que nos brinda el campo natural es la productividad primaria neta. ¿Qué es la productividad primaria neta, ya sea del campo natural o de cualquier ecosistema? Representa la cantidad de CO2, ¿sí?, que las plantas fijan a través de la fotosíntesis, ¿no?, en un área y en un tiempo determinado. Como les comenté anteriormente, la productividad está muy relacionada a la riqueza de especies, ¿sí? Este es un gráfico en el cual, bueno, en el eje de las abscisas está graficada la riqueza de especies, y en el de las ordenadas el IBN, que el IBN no es productividad, pero es un índice que está directamente relacionado con la productividad.
Es decir, a mayor IBN, mayor productividad primaria neta. Este es un trabajo que se hizo en la región centro-sur, en el campo de San José. Y bueno, lo que se vio que a medida que aumenta la riqueza de especies, fíjense que pasamos de sitios con 14, 15 especies a lugares con casi 40 especies, a medida que va aumentando el número de especies, también va aumentando el IBN, ¿sí? Y por lo tanto, como está directamente relacionado con la productividad, también aumenta la productividad. Y esto es muy importante, ya que cuanto más especies tiene el campo natural, más alimento produce para el ganado, ¿sí? Porque si aumenta la productividad, está aumentando la cantidad de biomasa producida en un área y en un tiempo determinado, ¿tá? Y por lo tanto es bien deseable que un campo tenga una muy buena riqueza de especies.